Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tus bondades y bendiciones, por el privilegio de ser tus hijos, porque podemos llegar en estos momentos para estar en comunión contigo. Tú has escuchado nuestra plegaria, oh Dios. Hay personas en nuestro medio que han perdido seres queridos. Hay otros que tienen enfermos. A unos y otros, oh Dios, los elevamos al trono de tu gracia. Igualmente, nuestro agradecimiento y nuestra alabanza a ti por el cuidado que has tenido para con nosotros, que nos has protegido hasta ahora. Gracias, Señor, porque en tu misericordia has permitido que podamos seguir dando testimonio de lo grande que tú eres en nuestro medio. Y al tomar ahora unos momentos para meditar en tu palabra, suplicamos que tu Espíritu pueda dirigirnos. Sé con aquellos que estamos en diversos lugares, así como también aquellos que quizás se unan más tarde, que tu bendición también sea con ellos. Bendiciones que pedimos en los méritos sacrosantos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien, queremos continuar con el tema que habíamos comenzado el martes pasado. Y teniendo esto en mente, lo que queremos estar haciendo es seguir el tema que habíamos comenzado el martes pasado, el camino de Dios para salir de la confusión y para conectarnos un poquito. Recordemos de que habíamos estado mencionando de que allí con la Torre de Babel, ese proyecto de construcción, finalmente Dios lo estuvo deteniendo, parando, se detuvo abruptamente y la dispersión y la confusión que salió de ahí le dio el nombre de Babel, Babilonia, confusión. Si seguimos después mirando el resto de la historia del Antiguo Testamento, confusión o Babilonia sería la etiqueta principal de Dios para resumir el clímax del ascenso humano inspirado por el diablo a las alturas del poder y del éxito. Ejemplo de esto lo tenemos allí en Daniel capítulo 4, versículos del 28 al 30. A ver quién nos quiere leer. Daniel capítulo 4, versículos 28 al 30. Dice así, 28 al 30. Todo vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, andándose, paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi fortaleza y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en su boca del rey cuando cae una voz del cielo. Ahí te dicen: rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. Hasta ahí paso, ¿no? Sí, hasta el 30. Ok. Y simplemente menciono este versículo porque aquí vemos lo que sucedió allí estando con Nabucodonosor. Recordamos la historia, como él mencionó de que finalmente él estaría ensalzándose, es el espíritu de Babilonia, y tan pronto se ensalzó allí de que era lo más grande, ahí vino el castigo divino. Incluido con esto en el Antiguo Testamento están también los ataques asesinos, por así decirlo, contra el pueblo de Dios. No vamos a leerlo ahora, pero si quieren verlo allí en Segunda de Reyes, capítulo 25, los primeros 20, 21 versículos nos habla de ello. También Dios utiliza este término para el engreimiento espiritual a un nivel sobrenatural. Isaías lo presenta allí en el capítulo 14,
los versículos del 3 al 23, no lo vamos a estar leyendo ahora tampoco. Vemos de que el alcance de Babilonia sería el alcance de Tohu. ¿Recuerdan esta palabrita que estábamos hablando la vez pasada? Esa palabrita con que se describe cómo estaba el planeta cuando Dios comienza la construcción, la creación, construcción y creación de nuestro mundo. ¿Ves? Ahí está la arrogancia y el vacío de un imperio caldeo malvado que desconcertaría a Habacuc. Estaría allí incluyendo la estupidez de la adoración de ídolos y de hombres. Veamos allí, todo eso se presenta allí en Habacuc, capítulo 1 y capítulo 2, lo presenta allí también. Y vemos allí finalmente el asalto sistemático al pueblo de Dios y a la causa de Dios, como está haciendo. Segunda Reyes 25 también lo presenta. Y allí vemos el descenso a nada de ese gran potencial, como Isaías 14 lo presenta. Pero finalmente, en medio de todo esto, como vemos todos estos ataques y todos estos momentos, confusión, Babilonia va en auge, destruye al pueblo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Llega finalmente la tan esperada llegada del Mesías y con ello reorienta todo. Aquí había una voz de genuina claridad, no de confusión, llamando a un pueblo descarriado, así como también no solamente al pueblo, a los suyos vino, al pueblo judío, sino al mundo en general, a venir y encontrar el descanso que solamente en Dios se encuentra. Mateo capítulo 11, versículo 28 lo presenta. ¿Quién no lo quiere leer? Mateo, ¿qué, pastor? Perdón. Mateo capítulo 11, versículo 28. 11:28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Allí mismo. ¿Sí es ese? Sí, ese mismo. Ahí está el llamado de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué va a pasar? Yo os haré descansar. Descansar de la justicia propia. El ser humano ha estado tratando por sus propias obras poder justificarse y es hora de que nosotros podamos descansar plenamente en Dios. Descansar de la confusión, la distorsión, descansar de toda esta vorágine en que estamos envueltos nosotros. Descansar de nuestros esfuerzos para construir más torres que lleguen al cielo, por seguir utilizando el lenguaje de la Torre de Babel. Jesús está allí trabajando incansablemente durante sus años de ministerio público. Él se movió rápidamente para disipar las nociones erróneas que había acerca del Padre, acerca de Dios. Notemos de que en el discurso, la entrevista que tuvo con Nicodemo allí, él solo, registrada allí en San Juan 3, el versículo que conocemos tanto, porque de tal manera amó Dios, está presentando allí, es Dios quien ama al ser humano, ¿ves? El ministerio de sanidad de Jesús fue también una ilustración de la gracia de Dios. Su predicación finalmente llenó el vacío en las almas de aquellos que lo escuchaban y sigue llenando el vacío en nuestras almas hoy en día. Su sacrificio sin pecado, porque él no tenía pecado, dejó en claro lo que Moisés y todos los profetas habían hablado durante tanto tiempo allí, que lo habían prefigurado en cada animal del sacrificio que había muerto, el sacrificio matutino y vespertino, además todos los demás que había allí en el altar del santuario terrenal de Dios. De tal manera de que en medio de todo eso llega un evento inesperado, un evento que confundió a los discípulos de Cristo por un momento. Ese evento fue la muerte en la cruz del Calvario.
Sin embargo, la mañana de la resurrección disipó todas esas dudas. Cuando finalmente Jesús ascendió al cielo, la primera comunidad de sus seguidores, todavía temerosos y asombrados, estuvo allí orando y esperó al Consolador prometido. Vino con poder y visiblemente se hizo presencia allí el día del Pentecostés, como bien menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. A ver quién lo quiere leer. Hechos 14:2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos 2:1 dice así: cuando llegó el día de los Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En ese día de Pentecostés es que descendió el Espíritu Santo, como todos conocemos. Simplemente pongo el texto para ir marcando de que, recordando y dejando que la palabra pueda estar hablando por sí misma. Esta fiesta del Pentecostés es lo que Moisés solía llamar la fiesta de las semanas. Si quieren conocer un poquito más, pueden buscarlo allí en Levítico 23, del 15 al 21. No lo vamos a leer ahora, pero Levítico 23, del 15 al 21. El día que celebraba las primicias, allí en el calendario festivo de Israel, ese día estaba allí, ahora marcaba el día en que Dios traería las primicias de su abundante cosecha. Eso lo encontramos allí en Números capítulo 28, versículo 26. ¿Quién lo quiere leer? Número 18, 26. Números 28, 26. Además del día de las primicias, cuando presentéis ofrendas nuevas a Jehová, en vez de semanas tendréis santas convocación, ninguna hora de siervo haréis. Esta fiesta, y simplemente para tener un poquito de idea, era cuando presentaban los primeros frutos de la cosecha. Es lo que se celebraba el día del Pentecostés, los primeros frutos. Y vemos allí de que tal como Dios lo había presentado al pueblo de Israel, y simplemente estamos haciendo una mención aquí, no estamos estudiando en detalle las fiestas ni toda la economía del pueblo de Israel, cómo estaba. Vemos aquí de que esto tiene su cumplimiento allí en ese poderoso sermón del apóstol Pedro, que fue traducido por el Espíritu Santo a muchos idiomas. Recuerdan que allí la gente dice que venían de muchos países, de muchas regiones, les oímos hablar en nuestro propio idioma. Es lo que estaba allí. Fue entendido allí por todos los visitantes que estaban allí, que habían venido, todos esos visitantes unidos, reunidos allí en Jerusalén, de todos los rincones del Imperio Romano, allí en aquel día en el templo de Jerusalén. Habían venido por el consuelo de un ritual familiar. Se fueron con las buenas nuevas de Jesús, el Mesías, comunicadas en sus propios idiomas que llegaron directamente a sus corazones. Permítanme ilustrar lo que más de una vez menciono. Todos nosotros hemos nacido en países hispanos, nuestro primer idioma es español, pero después de que tenemos hijos y finalmente nietos, ya nuestros hijos se sienten mucho más cómodos
hablando inglés y muchas veces los nietos ya ni siquiera hablan español y lo encontramos por doquiera en todas partes de Estados Unidos. Bueno, esos judíos que habían sido esparcidos por todas partes ya no hablaban el hebreo que se hablaba allá, pero venían a la fiesta y ellos hablaban el idioma que había allá. Y vemos aquí de que ahora encontramos aquí. Y ahora hay una similitud que quiero destacar acá. Hay una similitud en la historia de la Torre de Babel allí en Génesis 11. Allí vemos que Dios desciende en Génesis 11. Y cuando Dios descendió, confundió el idioma, el lenguaje. Tenían uno solo y ahora poquitos se entendían entre ellos. Pero ahora en Hechos capítulo 2, Dios desciende nuevamente en la persona del Espíritu Santo, no para confundir, no para dispersar, sino para poder unificar, para poder unir, para poder proclamar que la expiación había sido realizada, el pago por el pecado había sido realizado. Finalmente el deseado de todas las gentes había llegado. Ese título que conocemos de uno de las biografías de Jesús que más ha sido traducida en muchos idiomas, de Elena de White, del deseado de todas las gentes, está tomado de una frase bíblica allí en el libro de los profetas menores, el libro Ageo. A ver quién lo quiere leer. Ageo capítulo 2, versículo 7. No, no sé. Un momentito. Capítulo 2, versículo 7 está en Sí, ya. los profetas Ya se lo últimos antes del Nuevo Testamento. Sí, ya la leo, pastor. ¿Me oye? Sí, la escuchamos. Bueno, y haré temblar a todas las naciones y vendrán el deseado de todas las naciones y llenarán de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para poner un poquito de contexto, aquí está el profeta hablando y estaban aquellos que habían venido de la cautividad de Babilonia. ¿Recuerdan cuando Daniel y sus compañeros y demás habían destruido a Jerusalén, habían sido llevados? La profecía de Jeremías de los 70 años que regresan y finalmente reconstruyen el templo. Pero el templo que estaban reconstruyendo no era tan esplendoroso como era antes el templo que Babilonia había destruido. Y el profeta le dice, miren, no lloren ustedes porque este va a ser mejor que el primero, porque el deseado de todas las naciones, de toda la gente, según la versión que usted tenga, va a venir aquí. Y ese fue el templo que Jesús estuvo visitando. Por lo tanto, a través de él, la palabra, el verbo, como menciona Juan, el lenguaje humano ahora se convierte en lo que siempre debió de ser, no un lenguaje para estar hablando cosas altaneras como Babilonia y todos los símbolos que lleva Babilonia, sino que el lenguaje humano Dios lo diseñó para que fuera siempre un vehículo para comunicar las buenas nuevas del amor divino. La palabra bendijo al forastero y al desconocido. La palabra bendijo a la viuda y al extranjero. La palabra bendijo al enemigo, al aparentemente indigno, y bendijo también al perdido. Allí en la periferia del imperio, hambriento de poder, sediento de tierras, el imperio romano, allí está el Cristo crucificado y resucitado, y comenzó lenta pero seguramente a deshacer los efectos producidos por aquel ángel caído, Lucifer, que también había propagado tanta confusión, engaño y manipulación, como abuso emocional y físico de los débiles por parte de los fuertes. Y hasta el día de hoy lo encontramos en todas partes así. Menos de 600 años antes de la llegada del Mesías, ahí está el profeta Daniel. Se le había mostrado una visión de la naturaleza de la Roma secular y de la Roma religiosa.
lo encontramos allí en Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, hablan de eso. Esos capítulos los menciona allí para que puedan ver. ¿Ve? Allí vemos en Daniel 2 esos pies de mezcla de arcilla, de barro con hierro, como estaba allí. Daniel 2, ¿quién lo quiere leer? Versículos 40 al 43. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe. Todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, serán un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. ¿Hasta dónde? Hasta el versículo 43. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Así mismo. Y aquí vemos el versículo de la profecía en Daniel capítulo 2, donde vemos allí de que esa visión de Babilonia que estaba allí, esa bestia espantosa y terrible, que es la que vamos a estar mirando ahora, Daniel capítulo 7, versículo 7. Son diferentes capítulos que están hablando del mismo poder que estaba hallando allí, esa Roma secular y religiosa. Daniel capítulo 7, versículo 7. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Léanos ahora el versículo 23 también, por favor. Dijo así la cuarta bestia. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y hollará y despedazará. Aquí estamos simplemente haciendo alusión, una breve pincelada, por así decirlo, de lo que estamos hablando, de cómo allí Dios, mediante el profeta Daniel, estuvo hablando de esta Roma secular y religiosa, tan diferente a todas las demás bestias que le precedían. Se presenta también por ese cuerno pequeño que arrancó a otros 3 cuernos y se hizo cada vez más grande, hablando palabras blasfemas contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo, tratando de cambiar los tiempos y la ley, como mencionara Daniel. A ver quién nos lee allí Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él. Fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y ahora, por favor, lea el versículo 24 y 25, el mismo capítulo, Daniel 7, Ya. 24 y 25. Y los 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantará 10 reyes. Tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros. Y los 3 reyes derribarán, y hablará palabras contra el Altísimo y los santos. Del Altísimo quebrantará
y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Aquí no, de nuevo no estamos estudiando la profecía, simplemente estamos tocando los textos que están identificando a esta Babilonia y lo que estaba haciendo. Si alguno necesita esto para motivo para otro día estudio, se puede estudiar con detalle todo esto. Este poder que se está hablando acá, primeramente era la Roma imperial, un poder civil. Después viene la Roma religiosa, no solamente la imperial, sino ahora la Roma religiosa. La Biblia presenta que reaparecería en los siglos posteriores a ese glorioso día de Pentecostés, día de las primicias, que sucedió allí en el año 31 después de Cristo en Jerusalén. Sin embargo, ya se presagia la ruina de Babilonia. De tal manera de que muchas décadas después del día de Pentecostés, que fue descrito allí como leímos simplemente el primer versículo que introduce la historia allí en Hechos capítulo 2. Ahora, el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, reflexiona sobre el futuro de la iglesia que él ama. Sentado allá, desterrado por su fe en las islas del mar Egeo, la isla de Patmos, esa pequeña isla ya, vislumbra ahora allí al Cordero, estando allí. Apocalipsis 14:1. ¿Quién no lo quiere leer? Después miré, y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Amén. Vemos aquí que Juan allí ve en el monte de Sión al Cordero de Dios. Está parado allí, pero no está solo. Está allí acompañado, rodeado por un número perfecto de redimidos, lo que llama los 144,000. De tal manera que con el telón de fondo allí de una impresionante banda sonora, Juan ve a 3 ángeles que van volando por el aire, proclamando el evangelio eterno. Y allí está Apocalipsis 14, versículo 7. Y veamos allí lo que grita, proclama el primer ángel. Apocalipsis 14, 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí, como hemos hablado en semanas anteriores, está el lenguaje tomado de la creación, tomado del cuarto mandamiento, está allí y da un llamado a poder adorar a Dios, el creador. Y dice que ese Dios creador finalmente está por venir y su juicio va a liberar a su pueblo. Le sigue entonces ahora finalmente rápidamente ve al segundo ángel que, por así decirlo, ruge a través de los cielos su mensaje. Apocalipsis 14, 8. ¿Quién nos lo lee? Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Allí presenta de que ha caído. Y a ese le sigue el tercero. El tercero anuncia allí la destrucción completa de todos los que están en alianza con la bestia. El poder que representa y respalda a Babilonia. Y eso lo encontramos allí en los versículos 9 y 12, no lo vamos a leer ahora para seguir. De tal manera de que allí se presenta bien claro, o tú recibes el sello de Dios y te mantienes fiel a Dios, y por un tiempo vas a recibir la ira de la bestia,
pero finalmente aquellos que sigan a la bestia van a recibir la ira de Dios y la destrucción final. Tú escoges. Tú escoges si quieres tener la ira de Dios o quieres tener la ira de la bestia. Yo creo que todos los que estamos acá estaríamos bien rápido decir, yo mejor tengo la ira de la bestia porque sé que la bestia finalmente, como decía el mensaje, ha caído, ha quedado finalmente. De tal manera que aquí Apocalipsis, en esto que hemos mencionado, ese triple mensaje angélico, en otras partes, ha expuesto allí la confusión del pecado antes, pero esta es la primera aparición de Babilonia como Babilonia en el libro, allí en Apocalipsis 14. Por primera vez aquí Apocalipsis presenta ahora a Babilonia, y no será necesariamente la última vez que lo hace. Juan, desde luego, aún no puede verlo claramente, pero siglos después, el surgimiento allí de la Roma papal encaja perfectamente cuando nosotros consideramos las profecías de Daniel y las profecías del apóstol Juan sobre Babilonia. Es un poder que requiere adoración, demanda adoración y ofrece su propio camino de salvación. Ese propio camino de salvación lo conocemos como la Madre de Jesús, la que intercede por nosotros, junto con todos los santos y los sacerdotes que también hace. Son ingredientes esenciales aquí de un sistema construido sobre obras donde el ser humano se salva a sí mismo. Y cuando menciono esto, recuerden siempre el inicio de todo, allí Babel, donde el ser humano dice, yo por mis obras voy a construir una torre y una ciudad para hacerme famoso y voy a finalmente a liberarme de lo que Dios haga. Yo por mis obras voy a obtener la salvación. Bajo ese trasfondo, bajo esa idea, lo encontramos aquí finalmente de que Babilonia hace ahora un sistema religioso de propias obras para ganar la salvación. Como dije, por primera vez Apocalipsis allí en capítulo 14 presenta a Babilonia, pero no es la única vez, lo va a presentar después. Allí Apocalipsis 17 usa la imagen de una mujer vestida de escarlata roja, cubierta completamente con nombres blasfemos. Su costoso y llamativo atuendo, el ropaje que tenía, debe finalmente haber deslumbrado a Juan al principio, pero luego finalmente ve la copa de oro llena de las abominaciones y la inmundicia de su prostitución espiritual. Veamos allí Apocalipsis 17, versículos del 1 al 4, que no lo quiere leer. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han formado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, dorada con oro y adornada de piedras preciosas y perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y la suciedad de su fornicación. Allí está, vemos que tenía un nombre convenientemente, lleva un nombre, identifica que lo lleva allí en su frente, es Babilonia la Grande, haciéndose allí eco de ese fatídico autoengrandecimiento que un rey anterior tuvo. Hicimos alusión allí a Daniel capítulo 4, versículo 30, cuando Nabucodonosor dijo, esta es la gran Babilonia que yo he hecho, y allí finalmente le vino la destrucción. ¿Ve? Allí, en el momento que dijo eso, lo llevó a la completa humillación y al juicio divino. De igual manera, aquí la escritura declara que los habitantes de la tierra estaban allí embriagados
por el vino de su fornicación, como bien fue leído ahí el versículo 2 del capítulo 17. De tal manera que la capacidad de Babilonia, lo he mencionado antes y quiero destacarlo aquí nuevamente, la capacidad que tiene para manipular, para forzar, para confundir, para engañar a gran escala, es algo embriagante. El que mira todo eso es algo embriagador. Los observadores que lo miran están asombrados. La prostitución de Babilonia recoge un tema muy conocido allí a través de todos los textos proféticos del Antiguo Testamento, en que el pueblo de Dios allí, Israel, pierde el rumbo y decide seguir a los Baales, decide seguir a los Asera, a los Moloch, los dioses de aquel tiempo, mezclando allí la religión verdadera con la religión falsa. Es lo que encontramos allí en Oseas capítulo 4 y capítulo 5, lo pueden ver. De tal manera que allí, para ver un pasaje específico, a ver quién nos lee aquí, Oseas capítulo 5, versículo 4. No pienses que en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conoces a Jehová. El 4 nada más. No conocen a Jehová el Señor. Hay un espíritu de prostitución allí, y esto lo hizo allí el profeta Oseas en el siglo VIII antes de Cristo. Por lo tanto, una de las mayores pruebas de la prostitución espiritual, que es lo que estamos hablando aquí de Babilonia, fue mezclar la religión verdadera y falsa, la mezcla, en su oposición a reconocer a Dios como creador, a Dios como sustentador, a Dios como Señor de todo el universo. Y encontramos finalmente aquí de que Babilonia la grande cae. Apocalipsis capítulo 18 describe ahora aquí la caída de Babilonia, haciendo eco aquí del mensaje del segundo ángel que leímos ahorita en Apocalipsis 14. Vemos que aquí ahora otro ángel proclama ahora con una voz poderosa la caída de la entidad que durante cientos de años controló el destino del mundo conocido en aquel entonces. El juicio sobre Babilonia es la forma en que Dios libera a su pueblo. La caída de Babilonia es, por lo tanto, una oportunidad para salir. Es el momento adecuado para dejar una entidad que una vez estuvo deslumbrando al mundo con su poder, con su dominio, pero que finalmente rechazó el señorío de Dios. ¿Cómo lo describe allí el apóstol San Juan Apocalipsis? Veamos de la forma conmovedora que lo hace allí en Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. Y hoy 18. No, tranquila, léalo. Siga. ¿4 qué? ¿4 y 5? Pastor. Sí, Apocalipsis 18, 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni partícipes, ni residáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. La nueva versión internacional dice allí que los pecados están amontonados hasta el cielo y que Dios se ha acordado allí de sus crímenes. Por lo tanto, cuando vemos esto, hay una clara alusión allí a Génesis capítulo 11, como hemos mencionado brevemente esta noche, estudiamos más en detalle el martes pasado.
en lugar de construir una torre directamente en el cielo, Babilonia, la Roma papal, lo que ha estado haciendo allí es precisamente ha acumulado atrocidades y pecados que llegan hasta el cielo. Olvídense de los millones de víctimas de la Inquisición. Olvídense de los miles de niños abusados por los sacerdotes sin escrúpulos. Olvídense de las innumerables almas que tiemblan ante la idea de la muerte sin la seguridad de la gracia divina ofrecida gratuitamente mediante la justicia de Cristo. Y nadie más que puede traer salvación. Nuevamente aquí vemos de que usando el trasfondo del Antiguo Testamento, esa relación adúltera de Babilonia con los reyes de la tierra apunta, y esto es lo que los expertos llaman un sincretismo religioso. Es un sistema que crea su propio camino de salvación, como bien mencionaba Apocalipsis 18:3. A ver quién no lo quiere leer ahora. Apocalipsis 18:3. Dice Porque así. todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Allí está, todos estaban allí, que es el propio camino que hay allí. Mencioné de que aquí Babilonia hace este sincretismo religioso. Es el término que los especialistas en lenguaje llaman para esto. Permítame tomar un momento aquí para explicar qué cosa es, porque no es una palabra corriente, es algo que hay. Sincretismo se denomina a ese proceso mediante el cual se concilian o amalgaman diferentes expresiones culturales o religiosas para conformar una nueva tradición. Permítame mencionar aquí, estoy seguro que ustedes han escuchado hablar del Spanglish, como muchos lo que hacen es mezclan el inglés y el español. Están aquí, están conciliando o están amalgamando dos diferentes expresiones culturales en este aspecto religioso. La palabra como tal proviene del griego sincretismos. Así es, significa una coalición de dos adversarios contra un tercero. Dos enemigos se unen ahora para ellos estar batallando contra un tercero. De tal manera que este sincretismo religioso es el producto de la unión de dos tradiciones religiosas diferentes que se asimilan mutuamente, dando ahora como resultado un nuevo culto con elementos y productos de ambos. Por eso no podemos decir de que en Babilonia todo es falsedad, hay elementos verdad, pero es este sincretismo que ha mezclado la verdad con el error. Es lo que Satanás siempre ha hecho. Cuando Satanás estuvo tentando a Eva, no todo lo que dijo era mentira. Él habló cosas que eran verdad. Cuando Satanás estuvo tentando a Jesús en el desierto, no todo lo que dijo era mentira, estuvo hablando verdad. Es este sincretismo donde mezcla estas dos cosas para finalmente ir como uno y crea ahora una nueva entidad. De tal manera, el sincretismo religioso es un proceso que ocurre de manera pausada y espontáneamente cuando dos tradiciones religiosas se ven obligadas a cohabitar en una forma armónica. Permítanme ilustrar aquí un poco esto aquí que posiblemente en muchos de nuestros países existe. Estoy seguro de que en muchos de nuestros países existe cultos africanos, paganos, de cuando trajeron a los colonizadores, trajeron los esclavos
algunos arrebatados, la mayoría comprados por precio que los trajeron acá para trabajar. Historia triste de la humanidad, pero ellos traían sus cultos de tal manera que ahora la Iglesia Católica Romana lo mezcla y encontramos de que en nuestros países tenemos expresiones de la Iglesia Católica que son propias del país porque están mezclando culto pagano africano con el culto que hay católico. Y pareciera ahora que es católico, pero es la mezcla de estas dos. De tal manera de que ahora se obliga a estar cohabitando de una manera armónica. En este sentido, el encuentro entre ambas tradiciones genera un choque inicial que se resuelve finalmente mediante un proceso paulatino de acomodación y asimilación. Ese choque que hubo finalmente con el tiempo se van trabajando allí paulatinamente, poco a poco, y se van acomodando el uno al otro. Siendo aquí que la acomodación es el estado de conciencia de la cultura del otro y la asimilación supone esa fusión allí de ambas tradiciones para ahora generar una nueva. Dos tradiciones empiezan y genera una nueva. Como hablamos aquí, el inglés, el español, la cultura hispana, la cultura norteamericana, y vamos a estar mirando de que nuestros hijos les puedan estar gustando mucho los hamburgues y los hot dogs, comida típica para ilustrar aquí norteamericana, pero les siguen también gustando las comidas propias de nosotros, donde quizás muchos de nosotros no nos gusta esa comida chatarra o cosas por el estilo que se consume acá, típico norteamericano, pero a nuestros hijos les gusta tanto uno con lo otro porque ellos han ido mezclando ambas cosas aquí. Y aquí generan ahora una nueva. Esa nueva generación de nuestros hijos es distinta a las generaciones anteriores. No es exactamente norteamericana, no es exactamente hispana, del país que sea, es una nueva. Esto es un sincretismo y es lo que Babilonia estuvo haciendo, creando estas cosas. De tal manera, mis amados, que vemos aquí Baal y como algunas versiones traducen Yahweh o Yahvé, el nombre para Jehová que se utiliza en muchas de nuestras versiones, mis amados, no van juntos. Nosotros encontramos de que Babilonia estuvo haciendo eso, mezcló la adoración de Jehová con la adoración de Baal, pero estos no van juntos. Ese conjunto de alianzas políticas y religiosas fomentado por Babilonia es coercitivo, es a la fuerza, es manipulador. Por lo tanto, hemos de recordar que esta es la misma entidad del cuerno pequeño que busca cambiar los tiempos y la adoración, la ley, como estuvimos leyendo hace un ratito allí en Daniel 7:25, pensará en cambiar los tiempos de la adoración, el tiempo en que se adora y la ley. Y encontramos de que en el mundo hoy en día hay 3 días grandes de adoración y están muy cerca de la realidad. Como los billetes falsos son lo más parecido a la realidad. Y tenemos que el mundo musulmán, el mundo árabe, adora el viernes. El mundo cristiano, católico, protestante adora el domingo, un día antes, un día después del verdadero día, para que parezca que está cercano. Y es lo que hay aquí. Piensa en cambiar los tiempos de adoración y piensa en cambiar la ley de Dios. Pero este conglomerado babilónico tiene más que dimensiones políticas y religiosas. Los mercaderes de la tierra, dice, se enriquecieron allí con sus excesivos lujos, como leímos ahorita en el versículo 3 de Apocalipsis 18. Los negocios han florecido allí en el mundo de Babilonia y la explotación que hay allí sin escrúpulos de otra marca registrada de Babilonia es dinero, dinero, dinero. Es una expresión de la contraestructura engañosa Babilonia diseñada aquí para empujar al Dios creador de su trono. La gratificación instantánea,
y la acumulación imprudente de cosas materiales van de la mano aquí con la explotación de la naturaleza y las personas. Babilonia se ha abierto camino en todos los elementos de nuestra vida. Y es lo que estamos encontrando en nuestros días, donde vemos aquí de que lo que se venía prediciendo y que ha sucedido está cada vez más plasmado, es una realidad en nuestros días. Quiera Dios que nos pueda dar la sabiduría para entender el tiempo en que estamos viviendo, que podamos discernir Babilonia, el vino de Babilonia, doquiera que esté. Y aunque tengamos que estar aquí en el mundo, no podemos separarnos del mundo, no podemos irnos como ermitaños al mundo, que podamos cumplir la oración de Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuestro tema todavía no lo concluimos, lo estaremos concluyendo finalmente el próximo martes, donde estaremos mirando un poquito el aspecto presente que hay. Y por así decirlo, recuerden que habíamos comenzado el martes pasado hablando como un vuelo de avión. Bueno, el vuelo de avión salió, hemos estado hablando la trayectoria que ha llevado, pero todo avión finalmente tiene que aterrizar. Y eso estaremos mirando el próximo martes, donde estaremos mirando finalmente cómo Dios y los suyos triunfan finalmente sobre Babilonia. En ese grupo, tú y yo siempre nos encontremos. Que Dios nos bendiga.